En la sesión 3 correspondiente a la guía 6 de optimización, donde queremos aplicar las derivadas a la resolución de problemas que involucran optimización de funciones reales, en donde no lo olviden, estamos sin un dominio contextualizado. Justamente porque estamos sin un dominio contextualizado, es que para poder discriminar entre un máximo y un mínimo tenemos un par de criterios. El primero de ellos es el criterio de la primera derivada, en donde si recordamos bien, las primeras derivadas son equivalentes a la pendiente de rectas tangentes que son evaluadas en ciertos puntos de la función, en ciertos puntos de la curva de la función, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una primera derivada positiva, quiere decir que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es creciente, porque la primera derivada es positiva, entonces la pendiente también es positiva. Y cuando tenemos que la primera derivada es negativa, evaluada en un cierto valor, quiere decir que la recta tangente a la curva en ese punto tiene pendiente negativa, es decir, tenemos una recta decreciente. ¿Ya? Y cuando estemos evaluando la derivada en el punto crítico, tiene que ser igual a cero esa primera derivada porque la recta tangente es horizontal. Ya sea máximo o mínimo, esa es la condición de punto crítico, que la primera derivada sea cero. Entonces, trazando estas rectas tangentes, podemos imaginarnos la forma de la curvatura y si tenemos antes del punto crítico, a la izquierda del punto crítico, primera derivada positiva y después primera derivada negativa, claramente la forma de la curvatura tiene muy parecido a una cara triste, por lo tanto tenemos ahí un punto máximo. De lo contrario, si a la izquierda del punto crítico tenemos primera derivada negativa y a la derecha primera derivada positiva, recreando o imaginándonos la forma de la curvatura, nos queda una cara alegre, lo cual nos da la idea de que este punto crítico es un mínimo. ¿Ya? Ese es el criterio de la primera derivada. En el caso de la segunda derivada, ahí no tenemos que evaluar antes y después, simplemente calculamos la segunda derivada y la evaluamos en el punto crítico. En el caso de que la segunda derivada nos quede un resultado constante, ahí no sería necesario reemplazar ningún valor de x. Como sea, tenemos que fijarnos después de evaluar en el signo que tiene la segunda derivada en el punto crítico. Si tenemos que el signo de esta segunda derivada es negativa, de inmediato asociamos el signo negativo de esta segunda derivada con una cara triste, ¿ya? Es como una actitud negativa ante la vida, ¿ya? Punto máximo. Y en el caso de que la segunda derivada dé positivo el signo, entonces tenemos que asociarlo con una sonrisa, con una cara alegre, por lo tanto, por la forma de la curvatura entendemos que ese punto crítico trata de un mínimo, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos criterios que usted utilice sirve, ¿ya? Para poder comprobar y verificar si el punto crítico encontrado maximiza o minimiza la función objetivo, aquella función que queremos optimizar. Bueno, tenemos el problema 5 de la guía 6. Vamos a hacer solamente ese ejercicio hoy día. Dice, una ventana normada tiene forma de rectángulo rematado por un semicírculo. ¿Ya? O sea, acá tenemos un rectángulo y arriba tenemos lo que es la mitad de un círculo, eso se llama semicírculo. Si el perímetro es de 30 pies, encuentre las dimensiones de la ventana de modo que se admita la cantidad más grande posible de luz. Tenemos la expresión del área de la ventana en función de los parámetros o medidas del rectángulo. Yo sé que acá tengo una parte circular, pero haciendo un poco de geometría es posible también calcular la altura completa. Pero aquí los parámetros son las medidas del rectángulo de la ventana, ¿ya? Entonces tenemos el área en función de x y de y, y también el perímetro o contorno considerando todo lo que se va a considerar acá, ¿cierto? Entonces dice que el perímetro es de 30 pies, y además nos piden que se admita la mayor cantidad de luz posible. Entonces, eso, para que entre la mayor cantidad posible de luz, es porque estamos optimizando, mejor dicho, estamos derechamente maximizando el área. ¿Ya? El área es nuestra función objetivo. Si yo tengo mayor área, va a entrar más luz por la ventana. Y el dato que tenemos acá es el perímetro. Como nos hablan de 30 pies,
todas las dimensiones de esta ventana, tanto la y como la x, van a estar expresadas también en esa medida, o sea, en esa unidad, quiero decir, ¿ya? El perímetro es 30 pies, entonces reemplazamos el perímetro por 30 y como la expresión es lineal tanto para la x como para la y, da lo mismo en este caso cuál de las dos variables despejar. Recuerden que tenemos que despejar una de las variables, una de las incógnitas, y reemplazarlas en la expresión de la función objetivo para que la función objetivo ya no esté dependiendo de dos variables, sino que de una sola. Pero si se fijan, si tuviéramos que despejar la y luego reemplazarla, tendríamos que reemplazar dos veces. Tampoco es tan terrible hacer eso, pero es más simple reemplazar la x, que aparece una sola vez en la expresión. Y como es lineal, da lo mismo cuál de las dos despejar. Entonces, en este caso, despejamos la x. Entonces, el término 2,57y queda restando al lado izquierdo. Recuerden que no son términos semejantes, por lo tanto no se pueden restar, queda expresado. Y el 2 que multiplica la x queda dividiendo al lado izquierdo. Y ahí tenemos la x despejada en función de la y. Esa x tiene que ser reemplazada acá en la expresión, ¿cierto?, de la función objetivo, en la función del área. Y al reemplazar, siempre que hagan un reemplazo de cualquier expresión, esa expresión reemplazada tiene que estar entre paréntesis. Si hubieran optado por reemplazar la y, tendrían que poner dos paréntesis para reemplazar la y. Una aquí y otra acá. Y el cuadrado tendría que estar fuera del paréntesis, en ese supuesto caso. Yo opté por reemplazar solamente la x, que es más fácil. Y acá tenemos que distribuir la y que multiplica al 30 en el numerador de la expresión y también multiplica al menos 2,57y. Multiplica a ambos términos algebraicos. Así también el 2 que divide a toda la expresión también se distribuye dividiendo. La y se distribuye multiplicando y el 2 dividiendo. Entonces de esta forma, y por 30 sería 30y partido por 2 menos, el menos del medio, menos 2,57y por y sería 2,57y cuadrado partido por 2 y el término que estaba por fuera más 0,3925y cuadrado. Dividiendo para obtener coeficientes decimales, 30y partido por 2, 15y, menos 257y cuadrado partido por 2, menos 1,285y cuadrado, más 0,3925y cuadrado. En esta expresión de la función objetivo todavía podemos reducir términos semejantes. No olviden que no basta con tener las mismas letras para hablar de términos semejantes. Además, tienen que tener las letras con los mismos exponentes. Entonces, 15y con menos 1,285y cuadrado no son semejantes. Sí lo es el menos 1,285y cuadrado con el 0,3925y cuadrado. Así que los dos últimos términos claramente son semejantes y al reducirlo, recuerden que es mayor en valor absoluto el negativo que el positivo, nos va a quedar entonces que la función objetivo depende solamente en este caso de la variable y, que es el ancho de la ventana, igual a 15y menos 0,8925y cuadrado. Ahí tenemos entonces nuestra función objetivo. Es importante que ustedes hagan este desarrollo y obtengan la función objetivo de forma polinomial, porque después cuando tengan que derivar les va a ser más fácil. Al principio es trabajoso y es lento, pero créanme que después a la larga les favorece el desarrollo de esta manera. Bien, entonces procedemos ahora a derivar nuestra función objetivo. Si dice a en función de y igual a 15y menos 0,8925 por y cuadrado, ahora va a ser a' de y igual a 15 por 1. Recuerden que la derivada de la letra que está sin elevar es 1, menos la constante 0,8925 por la derivada de y cuadrado, que es 2y. 15 por 1, 15, menos 0,8925 por 2, menos 1,785y. Y ahí tenemos entonces ya la primera derivada de esta función objetivo. Y como procedimiento para encontrar puntos críticos, esa primera derivada tiene que ahora igualarse a 0. En este caso obtenemos una ecuación lineal donde vamos a encontrar el punto crítico. El término negativo pasa a la izquierda sumando con 0. Entonces nos va a quedar 1,785y igual a 15. Y como queremos despejar y, el menos 1,785 queda dividiendo al 15.
Y al hacer esa división nos queda aproximando con 2 decimales, porque en realidad aparecen más decimales, pero con 2 estaría bien, que I es el punto crítico igual 8,40. Recuerden que estamos hablando en unidades de medida en pies, o sea, y queremos además que esta ventana obtenga la mayor cantidad de luz posible. Así que lo que estamos maximizando acá o optimizando es el área de la ventana. Bien, entonces queremos verificar si realmente el área de la ventana es máxima cuando usamos un ancho de 8,40 pies. ¿Cómo saberlo? Bueno, tenemos el criterio de la primera derivada. Ahí tenemos la expresión. Y vamos a evaluar un punto que esté en la recta numérica a la izquierda de 8,40 y otro punto que esté a la derecha de 8,40. O sea, un punto menor y un punto mayor. Entre el 8,40, un punto menor podría ser el 8. También puede ser el 7, el 6. Bueno, ahí tienen varios valores, pero yo voy a reemplazar en 8. Y otro valor que sea mayor que 8,40, el 9. Entonces evalúo, reemplazando en la calculadora, cuánto es la derivada evaluada en 8. Con x, perdón, no con x, sino que con y igual 8. No olviden que depende de y. Si yo reemplazo, entonces 15 menos 1,785 por 8 me da con 2 decimales 0,72. Es decir, la primera derivada a la izquierda me da positivo. Y al evaluar el 9, también 15,1785 por 9 me da menos 1,065, o sea, negativo. Entonces, evaluando en esta tablita, recuerden que en el punto crítico tenemos que considerar que es 0, por algo es punto crítico. ¿Ya? Entonces, evaluando en 8 nos dio una derivada positiva y evaluando en 9 nos dio negativo. Ahí lo estamos viendo los cálculos, pero en realidad lo que importa en la tabla, en el criterio, es el signo de la derivada y obviamente en el punto crítico que es 0. Trazando entonces, como tenemos una primera derivada positiva con x igual 8, acá trazamos una recta con pendiente positiva, porque la pendiente tiene que ver, el signo de la pendiente es el mismo signo de la derivada. Acá tengo una derivada igual a 0, es decir, tenemos una recta horizontal con pendiente 0. Luego tenemos una pendiente negativa porque la primera derivada en x igual 9, perdón, en y igual 9 quiero decir, es negativa. Y tratamos de trazar una curva, recrear la curvatura de la función, ¿ya? Entonces, con y igual 8,40, la función obtiene su máximo, ¿ya? Ahí lo descubrimos, efectivamente estamos maximizando el área de la ventana. Solamente por revisar un más, pero con ese criterio ya basta y sobra, vamos a ver qué pasa con el criterio de la segunda derivada. Si a usted le parece mejor usar ese segundo criterio, no hay ningún problema. Entonces acá tenemos que tomar la expresión de la primera derivada y volver a derivar. Entonces la derivada de 15, como es una constante que no está multiplicando a nada, es 0. Menos 1,785 es una constante que multiplica la y, así que va a quedar igual. Y la derivada de y, la variable que no está elevada, esa derivada da 1. Bien, evaluando todo eso, nos queda un resultado constante, es decir, no es necesario reemplazar nada, no hay nada que reemplazar acá, da fijo, pero el signo es el que nos interesa. Como la segunda derivada tiene signo negativo en el punto crítico, claramente se trata entonces de una cara triste y tratando de llevar la curvatura con la boca, ¿cierto? Ahí tenemos entonces que la función tiene en ese punto un máximo. O sea, por los dos lados está chequeado, más que revisado, que con i igual 8,40 pies, con un ancho de esa medida, la ventana obtiene máximo de área y con lo cual también logra que entre a la habitación la mayor cantidad posible de luz. Bien, y ahora para responder finalmente, habíamos al principio, cuando tuvimos que hacer un reemplazo en la función objetivo, habíamos obtenido que x es igual a 30 menos 2,57y partido por 2. Eso fue cuando despejamos la x al principio del problema. Como ya sabemos que el punto crítico es y igual 8,40 pies, es decir, con un ancho de 8,40 pies, la ventana obtiene la mayor cantidad de luz posible y también obtiene su máxima área. Ahora reemplazamos la y por 8,40 para conocer cuál es el alto de la zona rectangular de la ventana que favorece que esa área sea mayor. Entonces, reemplazando por 8,40, evaluando en el numerador de esta expresión, nos queda 8,412.
y luego hacemos la división, también dejándolo con 2 decimales, es una aproximación y obtenemos que el alto rectangular de esa ventana es 4,21 pies. ¿Ya? Es como que el alto deberá ser prácticamente casi la mitad, 4,20, ¿cierto? Casi la mitad del ancho de la ventana. Bien, para responder entonces, una vez que ya tenemos estos dos cálculos, determinamos ya las medidas importantes del problema, las dimensiones que maximizan el área de la ventana para que entre la mayor cantidad de luz posible son x igual 4,21 pies, nos referimos al alto de la zona rectangular de esta ventana, e y igual 8,40 pies, el ancho de la ventana. Por último, si alguien se estará preguntando, ¿y cuánto es el alto completo de la ventana considerando la zona del semicírculo? Bien, si consideramos que el ancho de la ventana es 8,40 pies y esta es la mitad de un círculo, podemos entender que el diámetro del círculo es igual al ancho, o sea, 8,40 pies. Si consideramos que este punto es el centro del círculo, entonces el radio, que es la mitad del diámetro, trazado hacia arriba, porque el radio se puede trazar en cualquier dirección, ¿cierto? El radio trazado en vertical nos da la mitad de 8,40, 4,21 pies. Sumando esta altura de la zona semicircular con la altura de la zona rectangular, obtenemos entonces un alto total aproximado de 8,42 pies. Casi se podría decir que el alto total deberá ser igual al ancho. Probablemente quizás dio 2 décimas más por tema de aproximación, pero quizás si hubiéramos usado todos los decimales de la calculadora para todos los cálculos, habría dado probablemente 8,40 pies. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con el problema que yo quería revisar. ¿Ya? Entonces nos vemos muy pronto.